Bienvenida a Daniela Abreu para hablar, bueno, a propósito que estamos dedicándole hoy unos cuantos pensamientos, no dándole mente, sino pensamientos al clima hoy que es el Día Mundial del Clima. Daniel, buenos días, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, excelentemente bien. Y aquí también con deseos de aportar a la conversación. Me encanta no darle mente, sino compartir pensamientos útiles que aporten. Y hoy que hemos estado conversando sobre el tema de la legislación en República Dominicana, que es un tema tan controversial en este momento por el debate legal que hay en el país. Parte de la distracción, y esto también quiero incorporarlo en la conversación, es que hay elementos positivos legales que se están discutiendo en este momento en el país que están pasando desapercibidos. Y hay un proceso legal que yo considero que es sumamente positivo. Me parece que es un referente de cambio positivo, de evolución en nuestro país. Y es, primero, que hace poco tiempo finalmente ya fue publicada, ya fue aprobada la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos en la República Dominicana. Es decir, que por primera vez en el país tenemos una ley que regula de manera adecuada el uso que le damos a los residuos sólidos, como popularmente llamamos la basura. ¿Qué hacemos con la basura en República Dominicana? Finalmente tenemos una ley que orienta a temas tan importantes como el reciclaje, como la reutilización, sobre la educación ciudadana para manejar el tema de la basura, que es un tema muy crítico en nuestro país. Y lo que quiero destacar es que en este momento el Ministerio de Ambiente, de Medio Ambiente de República Dominicana, está abriendo una consulta pública para que la población pueda opinar sobre el reglamento de esa ley. Normalmente, estos procesos se hacen, digamos que muy bajo perfil. El Congreso hace una vista pública que la gente, el que se entera el día antes y no puede ir. Exactamente. En la mayoría de los casos no nos enteramos, pero los que están ahí en el No nos tema, enteramos. pues se enteran ya en el último momento. Y eso es para cumplir con la ley, pero realmente no es como para que haya un proceso participativo. Eso es lo tradicional en nuestro país, lamentablemente. Sin embargo, con esta ley, el Ministerio de Ambiente ha creado un mecanismo virtual donde las personas pueden leer el reglamento y pueden opinar por Internet, de manera que pueda ser incorporado esa opinión de cualquier ciudadano o ciudadana del país. Y quiero informar que todavía estamos en tiempo para cualquier Camino Sol oyente que desee conocer ese proceso. Se puede participar hasta el próximo 31 de marzo y solamente hay que entrar en la página web de el Ministerio de Ambiente, que es ambiente.gov, gov con B larga, .do, ambiente.gov.do, y verán que en la misma página de inicio del Ministerio de Medio Ambiente hay un link que lleva al reglamento. Y lo interesante de este reglamento es que, aunque evidentemente hay algunas partes que son bastante técnicas y que una persona que no, digamos, que no trabaja el tema, algunas partes no la va a poder entender. Sin embargo, hay otras partes. Solamente leerse el documento es educativo, porque el documento te provee de definiciones, de cuál es la clasificación de los desechos. Se le dan bastante espacio en el reglamento de la ley al tema de la educación, cómo educar a la ciudadanía. Y se habla de que el reglamento instruye crear un plan de comunicación y de concientización ciudadana para el tema de la basura. Entonces hay bastante tema dentro del reglamento donde cualquier persona puede opinar y de hecho solamente el hecho de leer el reglamento ya vale la pena, porque vemos cuál es el plan del gobierno sobre este tema
y ya podemos estar informados para poder exigirle al gobierno, porque es un gran paso que se haga este proceso legal de manera transparente, participativa, más no es suficiente. Una vez que esto se apruebe, lo importante es que haya un buen grupo de la población que tenga la capacidad de exigir que se implemente. Entonces, dentro de todo este mar de conflicto legal en el país, que no pase desapercibido, que esto está sucediendo y que técnicamente y a nivel de participación ciudadana es un avance en el país. Así que al Ministerio de Ambiente hay que felicitarlo públicamente por estar llevando un proceso de esta naturaleza de una manera tan abierta y transparente hasta el momento, que siga así. Es una excelente noticia tener esa información. Yo estuve mirando aquí la página un poquito y también veo que tienen un taller para poder ser parte de una consulta pública y entender cómo se hace. Pues hay unos talleres, bueno, fueron el miércoles y el jueves, ya hoy no tienen, pero sí te da toda la información y todo el reglamento y luego un formulario en el que tú llenas ahí cuáles son esas observaciones que tú como ciudadano, como bien dices, Daniel, desde tu conocimiento, que no siempre es técnico, sino desde tu conocimiento como ciudadano, desde tu preocupación o simplemente tu opinión, cómo podemos aportar. Y eso sería bueno como que se replicara en otras instancias donde también se debaten cosas que nos atañen a todos y que todo el mundo quisiera poder tener la opinión, tener la oportunidad de emitir una opinión al respecto y por lo menos ser escuchado, independientemente de que sea consensuado o no, pero ser escuchados. Así que es una muy buena noticia. ¿Cuál sería el siguiente paso de esta ley entonces, Daniel, por ejemplo, en nuestro país? Estamos trabajando esta ley en base a un protocolo conocido internacionalmente, estamos tomando experiencias internacionales para esto, o esto está muy cocinado con la idiosincrasia y con las particularidades de nuestro país y nuestras industrias. Que Hay sepas. bastante incorporación de buenas prácticas internacionales, la ley. Algo muy interesante del reglamento de la ley, porque lo que hace el reglamento es hacer más manejable, más operativa la ley. El reglamento le da mucha importancia al tema del manejo de sustancias peligrosas y contaminantes. Y algo muy interesante es que el reglamento instruye cómo limpiar lugares que ya están contaminados, lo cual es súper importante. Es decir, que el reglamento ordena que se haga un plan de identificar los lugares en el país que ya están contaminados. Por ejemplo, Jaina durante un buen tiempo fue considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo, porque en Jaina tenemos una concentración industrial muy importante, poco regulada. Ha mejorado porque fruto de Jaina estar en la lista negra, eso afectó a muchas empresas, incluso a nivel comercial. Y digamos que cuando le dolió el bolsillo a un grupo de las empresas, y también las mismas empresas de Jaina se organizaron para obligar a cerrar a una de las empresas que era la que más estaba contaminando las aguas y los suelos de Jaina, que era una empresa que producía baterías, que al hacerlo de una manera incorrecta, o sea, estamos hablando de que mucha gente en Jaina estaba adquiriendo diferentes tipos de cáncer y algunos hasta niños naciendo o sea, estamos hablando ya de un nivel serio. Entonces esta ley, este reglamento de ley, organiza cómo manejar casos extremos de lugares que ya están contaminados por tóxicos importantes, que ya las aguas están contaminadas, que ya los suelos están contaminados. La ley también, por otro lado, hace un plan de prevención, o sea que se está trabajando cómo evitar que eso pase en los lugares donde no ha sucedido y cómo limpiar y rehabilitar lugares que ya están contaminados. Y para eso sí se toman en cuenta experiencias internacionales y experiencias del mismo país. Lo que pasa es que yo a veces digo que nosotros en República Dominicana no somos una isla, somos un archipiélago, que estamos Cierto. muy divididos. Es decir, que nosotros que somos pequeñitos, pero aquí hay cosas que pasan
buenas en una parte del país que el resto del país no se entera. Sí, que podían perfectamente ser replicables en las diferentes comunidades. Exactamente. Entonces aquí tenemos algunas prácticas positivas, pero que no han salido de un pueblo, de una comunidad. Entonces la ley, este reglamento de ley permite que algunas buenas experiencias, porque lo que quiero destacar en este momento es que en República Dominicana no todo está mal y a nivel legal no es todo un caos. No, no, no. De hecho, lo que quiero destacar en el programa de hoy es que tenemos buenas prácticas. De hecho, el mismo hecho de que cualquier ciudadano pueda opinar sobre este reglamento, de que ese reglamento esté disponible. Señores, pero a veces aquí las leyes dan brega encontrarla aún estando aprobadas. Sí. Aquí hay leyes que están escondidas, que para tú encontrarla tienes que mandar un detective privado que te encuentre esa ley. Tú te metes en la página del Congreso, no la encuentras. Tú vas al Congreso y no consigues que te la den. Leyes aprobadas. Entonces estamos hablando de un reglamento que no ha sido aprobado, que está disponible, que funciona el link. A mí me consta que uno se mete en la página del ministerio, el link te baja el documento, porque esa es otra, que a veces te suben el link, pero si no funciona, te manda por otra cosa, te baja un documento que no es. No, 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 aquí el reglamento es el reglamento que es, porque estas cosas se suelen manejar de manera muy secreta en el país, de manera muy bajo perfil, porque normalmente el Congreso no quiere que haya mucha intromisión. Ellos quieren, usualmente lo que quieren es aprobar lo que ellos quieren, ¿verdad? Exacto. Sin que la gente se entere lo que y lo que les conviene también. Y de hecho, Daniel, apoyando eso que tú dices, yo tengo aquí abierto el reglamento, lo estoy mirando y como tú bien dices, así lo he visto rápido. Es un elemento interesante de lectura este documento y veo que una de las propuestas es la creación de un fideicomiso para manejar los recursos y también la creación de un bono verde, un instrumento de eso de bono de inversiones, que le llaman bono verde, que los beneficios de eso van a estar destinándose a financiar o refinanciar proyectos verdes. Y eso me parece bien, bien interesante, sean nuevos o que ya existan. Ya que está como bien estructurado ese reglamento, tomando en consideración todo donde impacta. Y a propósito de eso, si usted, amigo, amiga Camino al Sol oyente, está interesado, hoy, 26 de marzo, bueno, ya empezó a las 8 de la mañana, hay un taller de consulta pública del anteproyecto de reglamento de aplicación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Inclusive yo dije que fue hasta ayer, pero hoy es 26. Hoy es 26. Hoy es 26. Es decir, estaba disponible ayer y hoy también, los 2 días. Sí. Así que usted puede entrar a ese link y enterarse de qué está pasando. De cómo va esto. Daniel, cuando nosotros pensamos en leyes sobre el medio ambiente, en general uno se va a la industria, uno piensa en las industrias, las montañas y los ríos. Generalmente dejamos fuera, o tal vez no pensamos tanto en los negocios, en lo que pasa en la propia ciudad, en los negocios. Por ejemplo, nosotros en República Dominicana, no es secreto para nadie que en cualquier acera hay un gomero o hay un taller, y eso genera bastante contaminación. Los salones de belleza trabajan con muchos químicos, tampoco están regulados de cómo salen de la acetona, los tintes, ese tipo de material, los desechables, digamos, que ellos producen, cómo se manejan, que es diferente al de un restaurante o al de una casa promedio. Los delivery, el servicio de delivery ya de comida, que ha sido ahora tan necesario, pues los plásticos se han disparado también, el uso de los plásticos. Entonces, lo que pasa en la ciudad, quizás lo vemos un poquito menos, pero a la larga es lo que al final llega al río, o es lo que al final hace que la industria pues tenga que trabajar más, por ejemplo, en este caso la industria del plástico. Se está contemplando esa particularidad de los tipos de negocios que hayan en los diferentes países y en nuestro caso en particular, los negocios que en República Dominicana existen en demasía, que afectan el medio ambiente para que ellos puedan ser regulados un poquito en el desecho de esos materiales que usan. Que sepas. El reglamento ayuda, el reglamento orienta sobre cómo manejar esto. Lo que pasa con el tema de la basura en nuestro país es que tenemos una deuda
de organización de décadas. O sea, nosotros estamos atrasados, incluso comparándonos con otros países de América Latina. Estamos muy atrás con el tema de manejo de la basura. El manejo de la basura es uno de los temas, digamos, de mayor debilidad institucional, en mi opinión, que tenemos en el país. Y tenemos varias debilidades, pero la de la basura, y afecta tanto que tú le preguntas a cualquier turista que viene a República Dominicana que cuál es una de las cosas negativas que más le impacta y te va a decir que se encuentra que el país está muy sucio. Y eso Sí, es así. una O sea, vergüenza. cualquier turista, yo que vivo ahora aquí, yo como embajador de Camino al Sol en Las Terrenas, Ay, Muy bien. yo he estado haciendo mi trabajo de informarme con los turistas y los turistas. Y mira que esta zona de Las Terrenas es uno de los lugares del país que ya empezó a implementar la ley incluso antes de que el reglamento esté aprobado. bueno, yo estuve por ahí hace Aquí, unos el días, Daniel, vertedero de Las Terrenas, y vi muchos letreros en playa y en zona de pueblo que decía, no te pedimos que vengas a limpiar la playa, te pedimos que no la ensucies en sí, todo el pueblo. aquí ¿Qué esto de es los eso? lugares, sí. Y con lo que tú comentas, Cintia, la ley promueve la prevención de los desperdicios lo más posible. Y es algo muy positivo. Es decir, porque a veces se le da mucha importancia a cómo reciclar o reutilizar los residuos, pero lo más importante es que lo primero, que no haya basura, que se evite lo más posible que se tenga que usar algo que no es necesario. Entonces, eh, el reglamento define que se va a hacer un plan, planes de comunicación, planes de educación, planes de prevención, para que se reduzca al máximo la producción de basura. Y con el tema de basuras que son muy contaminantes, también hay en gran detalle cómo se van a manejar, incluso cosas que han sido muy conflictivas en nuestro país. Se regula bastante el tema de cómo exportar o importar al país residuos de otros países, porque recordemos que aquí en el país se ha importado residuos de otros países. Aquí hubo un caso en Samaná muy Sí, sonado, que Sí. muchos recordaremos, del famoso rock ash, que son claro. unas cenizas muy Ujú. contaminantes que se importaron aquí de manera bastante regular. Finalmente tenemos una legislación, así que enhorabuena que nuestro país estamos avanzando a nivel institucional, que de nuevo incluso no solamente el ministerio no se ha limitado con hacer una consulta pública, sino que está dando talleres sobre cómo las personas pueden participar en la consulta. O sea, estamos hablando ya de niveles suizos. O sea, estos son cosas de que yo nada más había visto en Suiza. Y lo importante de esto, Daniel, es que nosotros como ciudadanos, pues hagamos uso de eso. Es decir, está ahí, Exactamente. está disponible, entonces que tengamos la voluntad también de participar, porque a veces estamos solamente demandando, pero cuando está abierta la oportunidad, pues simplemente nos hacemos un lado y cada quien sigue Ujú. en su micromundo. Daniel, Claro. la gente la gente que quiera seguir poniéndose en contacto contigo, sabemos que tú estás muy involucrado en estos temas, ofreces también conferencias y demás. La gente que quiera conversar con Daniel Abreu, ¿cómo se pone en contacto contigo y todos los proyectos interesantes en los que estás Por envuelto? supuesto. Pues me pueden encontrar en Instagram en conexión con x.natura, conexión.natura. Y con muchísimo gusto, pues también a cualquier persona que se le pasó cómo encontrar esta información, yo se la puedo enviar por mensaje directo, los links del Ministerio de Ambiente. Y seguiremos aquí en meses Por posteriores. supuesto. Yo le estoy dando al Ayuntamiento de La Terrena, le estoy dando unos meses a que implemente la ley. Aquí ya se empezó a intervenir el vertedero. Este es posiblemente el primer vertedero del país que ya se está transformando según lo que la ley ordena. Y eso está pasando, o sea, para que sepan que esta ley a mí me consta. Yo me reuní con el alcalde de Las Terrenas hace unos días, estuve hablando con él, y aquí en Las Terrenas ya se está empezando a implementar la ley. O sea que
que esto no se está quedando en el papel, a mí me consta, o sea, y la presidencia de la República está involucrada, y no es poca cosa, porque miren, hay que decirlo responsablemente, el alcalde de Las Terrenas es de un partido de oposición al gobierno, y aún así eso no ha impedido que la ley se esté implementando y que haya una Así como colaboración. debe ser. Así es como debe funcionar Claro, todo esto. claro. Que son de la oposición, esas cosas hay que decirle, no sino porque se está trascendiendo el tema político y se está trabajando Por como tiene que supuesto. ser. Qué Y al bueno. final de eso se trata, porque lo Claro. importante es la función que esa persona fue a realizar. Daniel Abreu, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias, mi querido. Y nos despedimos con una canción que Sí, trajiste tú él trajo mismo. una canción. Una canción que necesitamos todos es Vivir con Valor. Una canción de el hijo del gran famoso Alejandro Jodorowsky, un gran personaje, cineasta Sí. y filósofo chileno. Y lee la carta, con, Sí. él lee el tarot. Sí, El tarot. Sí. A nivel internacional. Adam Jodorowsky es un gran artista por propio mérito, con la gran Natalia Lafourcade, esa maravillosa artista mexicana, que es de mis favoritas. Y con una canción muy positiva para que tengamos este viernes bien, con mucha energía y mucho optimismo.